Ok, muchachos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de síndrome piramidal, síndrome de la motoneurona inferior y síndrome meningio. Bien, cuando hablamos de síndrome piramidal estamos haciendo referencia a un síndrome clínico caracterizado por dos manifestaciones clínicas principales. Hay más, pero estas son las principales. Lo primero es la hemiparesia y o hemiplegia. Hemiparesia es la pérdida parcial de la fuerza muscular, mientras que la hemiplegia es una pérdida completa de la fuerza muscular en la mitad del cuerpo. ¿Ok? La mitad izquierda, la mitad derecha. Y además de la hemiparesia y hemiplegia, vamos a encontrar la espasticidad. Vamos a darnos cuenta que los miembros paréticos de los pacientes casi siempre presentan espasticidad, aunque existen algunas excepciones a la regla. Este síndrome clínico generalmente es producido por una alteración o una lesión en alguna parte del trayecto de la vía de conducción que nosotros denominamos como vía corticoespinal, que es aquella que nace a nivel de la corteza motora primaria y que se extiende a distintas partes de la médula espinal. Entonces, si nosotros logramos lesionar esa vía corticoespinal en algún punto de su recorrido, vamos a terminar generando estas manifestaciones clínicas propias del síndrome piramidal. Ahora, en primera instancia tenemos que conocer la anatomía. ¿Hay que conocerla a la perfección? No, pero sí tenemos que tener entonces una idea de más o menos cómo es el trayecto de la vía piramidal. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que nace la corteza motora primaria que está presente a nivel del lóbulo parietal del cerebro. Esas fibras nerviosas que nacen de esas neuronas se reúnen en un fascículo que se llama la vía córtico-espinal. ¿Ok? Esa vía córtico-espinal o fascículo córtico-espinal pasa a la sustancia blanca subcortical y va pasando por distintas partes del encéfalo, pasa por la cápsula interna, pedúnculos cerebrales, protuberancia ventral, o sea, fíjense que llega inclusive al tronco encefálico hasta que finalmente llegamos a la médula oblongada y aquí se produce un elemento importante que es la decusación de las pirámides. En anatomía y en fisiología habrán visto que la vía corticoespinal, a pesar de que inicia a nivel de la corteza motora izquierda, por ejemplo, puede terminar decusando a nivel de la médula, o sea, pasa hacia el lado contralateral. Es decir, que todos los movimientos que se generan en la mitad derecha del cuerpo realmente son eh, creados por la corteza motora primaria izquierda, ¿ok? Y de igual forma con el lado contralateral, la corteza motora primaria del lado derecho va a dar origen a la vía corticoespinal que va a decusar a nivel de la médula espinal o a nivel del bulbo raquídeo y va a llegar finalmente hacia lo que vendría siendo la médula espinal del lado izquierdo, controlando entonces los movimientos del lado izquierdo del cuerpo. ¿Ok? Es por esa razón que cuando ustedes ven a un paciente que tiene enfermedad cerebrovascular y la lesión es a nivel cortical o subcortical, casi siempre las manifestaciones clínicas del paciente siempre son del lado contrario al sitio de la lesión. Entonces, ustedes por estudios de imagen pueden ver que la lesión está, por ejemplo, en el lado izquierdo del cerebro, pero la clínica del paciente está del lado derecho o viceversa. ¿Ok? Ahora, respecto a la etiología del síndrome piramidal, existen muchas causas, pero el 80% de los casos es a consecuencia de la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular puede ser de tres tipos, puede ser aterotrombótica, puede ser hemorrágica o puede ser cardioembólica. Aterotrombótica si la fisiopatología involucra a la producción de placas de ateroma en los vasos sanguíneos del encéfalo y la formación de trombos subsecuentes. Hemorrágico si ese vaso sanguíneo se rompe y comenzamos entonces a expulsar sangre hacia el parénquima cerebral. Ese tipo de hemorragia se le llama hemorragia intraparenquimatosa, que evidentemente irrita o afecta la vía corticoespinal en algún punto de su recorrido y además de todo eso también tiene un segundo efecto que es generar un efecto de masa que está creciendo dentro del parénquima cerebral eh, en una bóveda craneana que es inexpansible. Entonces estos pacientes, además de presentarte la clínica típica de un síndrome piramidal, también te pueden hacer manifestaciones clínicas de eh, hipertensión endocraniana. Y finalmente tenemos entonces los cardioembólicos. Esto significa que tenemos un paciente que tiene una patología cardíaca, casi siempre una arritmia tipo fibrilación auricular, que a consecuencia de las contracciones inefectivas de las aurículas se terminan generando trombos que posteriormente se transforman en émbolos al pasar al sistema arterial y al distribuirse en distintos órganos del cuerpo. Cuando este émbolo llega a pasar hacia lo que vendría siendo los vasos sanguíneos a nivel cerebral, se puede producir entonces una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica o de etiología cardioembólica, mejor dicho. ¿Ok? Esto que estamos observando acá vendría siendo un resumen del resto de las posibles causas o etiologías de un síndrome piramidal.
Fíjense que por aquí están las causas congénitas. Fíjense que están también por aquí los traumatismos craneoencefálicos. Aquí está la enfermedad cerebrovascular. Y están las lesiones compresivas, todos los LOE, lesiones ocupantes de espacio, como los tumores benignos o malignos que crecen dentro de la bóveda craneal o dentro del parénquima cerebral y generan entonces hipertensión endocraneana. Y por supuesto, compresión de la vía piramidal. Entonces, respecto a las manifestaciones clínicas, pueden tener varias presentaciones. Lo habitual es que el paciente esté hemipléjico o hemiparético, ¿ok? Es decir, que la mitad izquierda o la mitad derecha del cuerpo sea la que presente la clínica. Respecto a los territorios anatómicos afectados, también son variables. Puede ser que de repente la hemiplegia sea o la hemiparesia sea facio-brachiocrural o solamente sea brachiocrural. Facio-brachiocrural significa que vamos a tener clínica en la mitad de la cara, la mitad o el miembro superior izquierdo-derecho, uno de los dos, o el miembro inferior izquierdo-derecho, uno de los dos, casi siempre, o en el caso de las hemiplegias, siempre del mismo lado. Es decir, una hemiplegia facio-brachiocrural significa que vamos a tener parálisis de la mitad izquierda de la cara, la mitad o el brazo izquierdo y el miembro inferior izquierdo. ¿Ok? Facio-brachiocrural izquierdo. Y lo mismo para el derecho. Ahora también existe la variedad brachiocrural, que significa que no vamos a tener afectación de la cara, sino solamente brazo izquierdo, pierna izquierda, en el caso de la brachiocrural izquierda, ¿no? Pero no es el único tipo de presentación. También tienes pacientes con síndrome piramidal que en vez de hacer hemiplegias hacen paraplegias o paraparesias, o sea, pérdida de la fuerza motriz en miembros inferiores. O pueden hacer también cuadriplegias, ¿ok? Pérdida de la fuerza motriz en las 4 extremidades o monoplegias en una sola extremidad, tomando en consideración que pueden ser plegias o pueden ser paresias, ¿bien? Ahora, es importante destacar que no todos los pacientes con síndrome piramidal te hacen alteración del estado de conciencia, algunos sí, algunos no. Ahora, ¿cuáles son las presentaciones más frecuentes? Estas dos. Hemiplegia espástica, en donde el paciente está consciente, vamos a tener afectación facio-brachiocrural o brachiocrural de un solo lado, y las características que vamos a encontrar son las que vimos en la clase anterior. O sea, vamos a tener un miembro superior flexionado, el antebrazo va a estar pronado sobre el brazo, una flexión de la muñeca, los dedos flexionados sobre la palma de la mano. Vamos a tener muchísima dificultad para poder realizar movimientos con las manos y el resto y las partes del cuerpo afectadas. No porque el paciente no entienda las órdenes que le estás dando, sino porque la pérdida de la fuerza motriz genera muchísima dificultad al momento de realizar los movimientos. El miembro inferior va a estar completamente extendido con una situación de aducción y rotación interna del pie. Y cuando hacemos que el paciente camine, vamos a encontrar la marcha de Todd, marcha en guadaña o también llamada marcha hemipléjica. Ahora, cuando exploramos los reflejos profundos de estos pacientes o los reflejos osteotendinosos, nos damos cuenta que el paciente va a estar hiperrefléxico en el lado afectado, es decir, que si la clínica es en la mitad izquierda del cuerpo, cuando tú busques el, el, el reflejo bicipital del lado izquierdo, vas a tener hiperreflexia. Cuando busques el tricipital del lado izquierdo, vas a encontrar hiperreflexia. Cuando busques el reflejo patelar del lado izquierdo, también vas a tener hiperreflexia. ¿Ok? En cambio, cuando buscas explorar el lado no afectado, te vas a dar cuenta que el paciente o está hiporrefléxico o está normorefléxico. Ahora, otra de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que cuando al paciente le hacemos la búsqueda del reflejo plantar superficial, vamos a obtener un reflejo de Babinski y sucedáneos positivos. Ahora, en el caso de los pacientes que hacen hemiplegias en estado de coma, son pacientes que, como su nombre lo dice, no están conscientes. Entonces aquí se vuelve un poquito más difícil, pero no imposible, el examen físico de estos pacientes, porque evidentemente muchas de las maniobras que nosotros utilizamos para evaluar fuerza muscular ameritan de que el paciente esté consciente y que pueda seguir órdenes. Pero como el paciente está en estado de coma y no puedes dirigirle ningún tipo de orden, entonces se hace un poquito más difícil el examen físico, pero sí se puede hacer. Una de las cosas que sucede en este tipo de pacientes es que los pacientes presentan el signo del fumador de pipa. Eso lo vimos en la parálisis del séptimo par craneal. Estos pacientes se caracterizaban básicamente porque cada vez que el paciente hacía expiración, o sea, el paciente agarraba aire y cuando iba a expirar, el cachete del nervio paralizado, sea el izquierdo o el derecho, suponiendo que estamos hablando del séptimo par craneal, lo que vamos a observar es cómo el cachete se abomba al expulsar aire, ¿ok?
Cada vez que el paciente expira, el cachete del paciente se abomba, la región geniana se abomba. Eso se llama signo del fumador de pipa, característico del paciente en hemiplegia con parálisis del séptimo par craneal y en estado de coma. Cuando nosotros subimos los párpados superiores del paciente, nos damos cuenta que los globos oculares siempre miran hacia un lado, el lado izquierdo o el lado derecho. Siempre la desviación conjugada de la cabeza y de la mirada se va a dar hacia el sitio de la lesión. Es decir, si la lesión fue en el hemisferio cerebral izquierdo, entonces la desviación de la mirada va a ser hacia el lado izquierdo. Vamos a tener también miosis en el lado paralizado, es decir, vamos a tener también la clínica típica del síndrome de Claude Bernard Horner, la triada que les había mencionado, miosis, petosis y anhidrosis ipsilateral. Vamos a encontrar también, además de todo eso, que a diferencia del paciente con hemiplegia espástica, estos pacientes no tienen tanta rigidez o tanta espasticidad. De hecho, estos pacientes tienen un tono mucho más disminuido. Y lo podemos evidenciar cuando estamos haciendo el examen físico de la fuerza muscular. Y muchas veces pasa que cuando somos estudiantes de semiología, nos causa dudas y pensamos que nosotros no podemos evaluar la fuerza muscular en este tipo de pacientes. Y sí, sí se puede hacer. Recuerden que cuando nosotros íbamos a evaluar fuerza muscular, hacíamos la maniobra de Mingazzini y la maniobra de Barré. Nosotros podemos aplicar unas maniobras similares a esas en este tipo de casos. Solamente que nosotros no le vamos a dar ninguna orden al paciente, simplemente vamos a subir las piernas del paciente completamente extendidas y las vamos a dejar caer sobre la superficie de la cama. Generalmente el miembro parético es el que cae más rápido, ¿ok? Por la marcada reducción del tono muscular. Esa es una de las formas, ¿no? De todos modos, eso se los voy a explicar el día domingo. ¿Qué más? Bueno, los reflejos osteotendinosos pueden estar ausentes. Y al explorar el reflejo cutáneo plantar puede obtenerse el signo de Babinski en el lado del miembro parético. Ahora, ¿de qué va a depender en sí, muchachos? Si el paciente hace una paraplegia, hace una monoplegia, hace una cuadriplegia o una hemiplegia, de la profundidad de la lesión. No es lo mismo una lesión a nivel cortical o una lesión subcortical. No es lo mismo una lesión a nivel de los pedúnculos cerebrales, a nivel de la protuberancia, a una lesión que se produce a nivel de la médula oblongada. ¿Ok? En dependencia, o es por esa razón que ustedes tienen que aprender la anatomía de la vía piramidal para que ustedes puedan inferir dónde se encuentra la lesión. ¿Ok? Porque dependiendo de si la lesión es por debajo de la decusación de las pirámides, vamos a tener una clínica distinta, así es por encima de la decusación de las pirámides. ¿Ok? O sea, puede suceder que, por ejemplo, eh, la lesión se ubique, por ejemplo, a nivel de la corteza cerebral, ¿ok? O a nivel subcortical, pero en la parte más alta del cerebro, ¿ok? Y se desarrolla un tipo de hemiplegia que nosotros denominamos como hemiplegia directa. Hemiplegia directa significa que el paciente te presenta clínica en un solo lado, es decir, una hemiplegia facio-brachiocrural izquierda o derecha, ¿ok? Entonces, la mitad de la cara izquierda está afectado, el brazo izquierdo está afectado, el miembro inferior izquierdo está afectado. ¿Ok? Eso se llama hemiplegia directa, porque todos los miembros paréticos están en un solo lado. Y eso se debe a que la lesión está ubicada en uno de los hemisferios cerebrales, bien sea a nivel cortical o subcortical, o a nivel del tronco encefálico, pero antes de lo que vendría siendo la decusación de las pirámides. ¿Ok? Pero además de todo eso, se va a afectar también el inicio de lo que vendría siendo el nervio facial. ¿Ok? Entonces vamos a tener clínica en un solo lado del cuerpo. Y luego están los síndromes alternos. Síndromes alternos significa que la hemiplegia no va a ser de un solo lado. O sea, podemos tener, por ejemplo, parálisis en la mitad derecha de la cara y el resto del cuerpo presenta parálisis pero del lado izquierdo. Miembro superior izquierdo, miembro inferior izquierdo. Eso se llama síndrome alterno. ¿Ok? Esto se debe a que el punto de a que la lesión como tal está ubicada en un punto eh, donde nace como tal el nervio facial del lado ipsilateral. ¿Ok? Entonces, como se está afectando el punto de origen del nervio facial derecho, pero a su vez la vía piramidal más abajo decusa hacia el lado izquierdo, entonces yo voy a tener parálisis del nervio facial derecho,
mientras que el resto del cuerpo presenta clínica del lado izquierdo, ¿ok? Pero es porque la ubicación o la profundidad de la lesión involucra los núcleos de origen del nervio facial, ¿ok? Muy bien. Ok. ¿Qué otra cosa? Bueno, básicamente eso. A diferencia de la hemiplegia directa, aquí la lesión no es tan alta. De hecho, las lesiones aquí suelen estar a nivel del tronco encefálico, bien sea a nivel del mesencéfalo, la protuberancia o la médula oblongada antes de la decusación de la pirámide. Muy bien, luego tenemos el síndrome de la motoneurona inferior. El síndrome de la motoneurona inferior significa que vamos a tener afectación de la última parte de la vía piramidal. En este caso estamos afectando bien sea al inicio o al núcleo de la motoneurona del asta anterior de la médula espinal, o en su defecto las fibras nerviosas que salen de la reunión de las astas o de las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. O sea, o se afecta el asta anterior de la médula o se afectan las fibras nerviosas que nacen de esa motoneurona. Por eso se llama síndrome de la motoneurona inferior, porque arriba tenemos a la neurona piramidal de Betz que manda la información hacia la segunda neurona que está en el asta anterior. Si afectamos a la motoneurona del asta anterior, entonces desarrollamos un síndrome de la motoneurona inferior. El síndrome de la motoneurona inferior se clasifica en síndrome de la motoneurona inferior por parálisis nuclear y parálisis infranuclear. Todo depende de la ubicación de la lesión. Se llama parálisis nuclear cuando la lesión está o reposa sobre el origen de la segunda neurona, es decir, el asta anterior de la médula espinal. ¿Ok? Por ejemplo, infranuclear cuando la lesión está después del núcleo de origen de la motoneurona del asta anterior, es decir, cuando afectamos las raíces nerviosas o las fibras nerviosas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En estos pacientes casi nunca encontramos hemiplegias en sí, puede pasar, pero es muy raro. Lo que generalmente sucede en este tipo de pacientes es que los pacientes hacen paraparesias o paraplegias, ¿ok? Es decir, se afectan los miembros inferiores, miembro inferior izquierdo, miembro inferior derecho. O pueden hacer también monoplegias, o sea, afectamos una sola extremidad, o inclusive pueden hacer las polineuropatías, o sea, que se afectan varios segmentos de la médula y por tanto varios segmentos corporales, ¿ok? Ahora, hay varias presentaciones clínicas del síndrome de la motoneurona inferior. Puede ser una parálisis flácida medular, puede ser una parálisis flácida neurítica o puede ser una monoplegia o una polineuropatía. ¿Okay? Estas son las presentaciones clínicas principales. Parálisis flácida medular cuando la lesión está en el asta anterior de la médula espinal. ¿Qué lo causa? Poliomielitis, mielitis aguda transversa y las secciones medulares. ¿Qué clínica vamos a encontrar aquí? Una clínica semejante al paciente con síndrome piramidal, o sea, piramidalismo, signos sucedáneos, o sea, los sucedáneos de Babinski, y vamos a tener además de todo eso alteración en la parte sensitiva de la extremidad, o sea, vamos a tener una anestesia total en el sitio de la lesión. Y a diferencia del resto de las presentaciones clínicas, este tipo de pacientes presenta pérdida del control de los esfínteres. Luego encontramos la parálisis flácida neurítica. La parálisis flácida neurítica significa básicamente que la lesión está sentada sobre la raíz del nervio periférico. Dentro de las causas podemos encontrar los traumatismos, tumores, polineuropatías tóxicas y el síndrome de Guillain-Barré. Clínicamente se caracteriza porque antes de la parálisis el paciente presenta dolor en los miembros afectados, presenta parestesia y presenta dolor a la compresión muscular. ¿Okay? La parálisis no aparece de la noche a la mañana, sino que la parálisis va dándose de forma progresiva y por segmentos, principalmente la parte más distal y poco a poco va tomando la parte más proximal de la extremidad. Luego tenemos las monoplegias. Monoplegia significa que tenemos afectación de una parte del cuerpo en concreto, una sola extremidad. Puede ser medular o puede ser radicular, o sea, por afectación del asta anterior o puede ser por afectación de las raíces. Causas de las mismas: tumores, traumatismos, mal de Pot, enfermedades vertebrales o discales. ¿Ok? Clínicamente el paciente va a presentar una parálisis flácida, o sea, no va a haber hipertonía en sí, sino más bien un miembro completamente flácido y parético. Y además de todo esto, vamos a presentar numerosos trastornos sensitivos como dolor y parestesias.
Finalmente encontramos las polineuropatías. Polineuropatía significa que tenemos afectación de muchos nervios, ¿ok? Al mismo tiempo, eh, que pueden ser fibras motoras o pueden ser fibras mixtas. Ahora, respecto a las causas, pueden ser trastornos metabólicos como la diabetes. Es decir, la neuropatía diabética es un tipo de polineuropatía, ¿ok? Alteraciones tóxicas como la intoxicación por alcohol, plomo, arsénico, insecticidas o colorados también. La carencia de la vitamina B, el síndrome de Guillain-Barré, las infecciones como la difteria, brucelosis o lepra y las colagenopatías o enfermedades autoinmunitarias. Clínicamente, ¿qué encontramos en estos pacientes? Marcha en estepaje. Marcha en estepaje es lo que nosotros denominamos como marcha equina. El paciente camina como un caballo. Técnicamente lo que hace es elevar excesivamente el miembro inferior flexionado. O sea, eleva mucho la rodilla y eleva mucho el pie para poder caminar. Eso se llama marcha en estepaje. Y vamos a encontrar también dolor a la compresión de las masas musculares o trayectos nerviosos. Ok, luego tenemos el síndrome meningio. En el síndrome meningio, básicamente lo que vamos a tener es una... eh, vamos a tener básicamente algún agente etiológico que irrite a las meninges, ¿ok? En algún punto de su recorrido. Clínicamente se va a caracterizar por cuatro cosas o tres cosas principales. El paciente va a presentar manifestaciones clínicas de irritación meningia, como la rigidez de cuello, la fotofobia y la cefalea. Va a presentar alteraciones del líquido cefalorraquídeo, que es importante que ustedes lo repasen, lo entiendan, ¿ok? Porque en dependencia en dependencia a la clínica que presenta el paciente, o sea, los síntomas que configuran el cuadro clínico, y en dependencia a los resultados de la punción lumbar, nosotros podemos guiarnos en el diagnóstico del agente etiológico, ¿ok? Y además de todo esto, vamos a tener síndrome de hipertensión endocraniana de intensidad variable, debido a la inflamación de las meninges y el tejido acompañante. Respecto a los agentes etiológicos, existen muchas causas. Lo más frecuente son las infecciones bacterianas. Este tipo de pacientes por lo regular te va a presentar la triada típica del síndrome meningio, es decir, cefalea, ¿okay? Una cefalea súper intensa, va a presentar rigidez de nuca y va a presentar también fotofobia, pero concomitantemente el paciente va a presentar fiebre, ¿ok? Entonces, estas cosas tienen que guiarnos o tienen que hacernos pensar en un síndrome meningio de etiología infecciosa. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentemente aislados aquí? El Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Staphylococcus aureus y los bacilos gram negativos. Luego tenemos los agentes virales como el enterovirus, listeria y herpes virus. Y finalmente también tenemos las infecciones micóticas como los criptococos, coccioides, aspergillus y cándida. Aunque también tenemos infecciones parasitarias como el Toxoplasma y Plasmodium. Las hemorragias también forman parte o también pueden desembocar en un síndrome meningio, pero no cualquier tipo de hemorragia. Las hemorragias intraparenquimatosas te generan síndromes piramidales, ¿ok? Por focalización de la parte motora. Pero el síndrome meningio generalmente se presenta en patologías hemorrágicas como los aneurismas, ¿ok? O sea, si de repente a nivel de las meninges tengo vasos sanguíneos que presenten dilataciones tipo aneurisma y esos aneurismas se rompen, ese tipo de aneurismas me pueden generar un síndrome meningio, ¿ok? Características típicas de una meningitis, pero la causa no es infecciosa, sino más bien hemorrágica, ¿ok? A eso se le llama hemorragia subaracnoidea, ¿ok? La clínica de la hemorragia subaracnoidea es técnicamente un síndrome meningio. Traumatismos craneoencefálicos y las neoplasias benignas o malignas. Respecto a las manifestaciones clínicas, bueno, ya les había comentado, hay una triada clínica característica: fotofobia, cefalea y rigidez de nuca. La cefalea puede ser de leve intensidad, de moderada intensidad o de alta intensidad, pero la mayor parte del tiempo es de alta intensidad. Estos pacientes te pueden presentar algo que se llama el grito hidrocefálico. Eso significa que el paciente, debido al extremo dolor que puede presentar, grita muchísimo, sobre todo cuando se le pide realizar algún tipo de maniobra que incremente la presión dentro de la bóveda craneana, ¿ok? La distribución de la cefalea es de tipo fronto-occipital y el dolor se exagera cada vez que nosotros hacemos maniobra de esfuerzo como la maniobra de Valsalva o cuando le pedimos al paciente que cambie de posición. La fotofobia es otra de las manifestaciones clínicas, la contractura muscular que se puede, el paciente lo puede describir como una raquialgia
Eso significa que el paciente va a presentar dolor a nivel cervical y clínicamente lo podemos objetivar o evidenciar mediante el signo de la rigidez de nuca, que es este que están observando acá. El paciente simplemente se le eleva la cabeza y tratamos de llevar el mentón a la superficie external y eso va a generar más dolor en el paciente. Además de todo eso, pues evidentemente, además del dolor, el paciente va a presentar también una elevación de la cabeza y el tronco en un solo bloque, ¿ok? Debido a la irritación meningea. Hay otro signo que es característico de la rigidez de nuca, que es el signo de Lewinson. El signo de Lewinson significa que cuando nosotros elevamos la cabeza del paciente, automáticamente él abre o apertura la boca para que la mandíbula trate de alcanzar de forma directa el esternón e impedir la realización total del movimiento debido al dolor que siente el paciente. Además del signo de Lewinson, también está el signo de Brudzinski, que es este que están observando acá. Cuando ustedes elevan o flexionan la cabeza del paciente hacia adelante de forma involuntaria, vamos a tener entonces la flexión de la pierna, ¿ok? Así como lo están observando en la imagen. Elevamos la cabeza y el paciente eleva las piernas de forma involuntaria. La flexiona, mejor dicho, debido a la irritación meningea. Y además de todo eso, también podemos presentar rigidez del dorso. La rigidez del dorso se produce básicamente cuando nosotros le pedimos al paciente que pase de una posición de cúbito supino a una posición de sedestación, cuando le pedimos al paciente que se siente. El torso está tan rígido que se le dificulta mucho al paciente mantener la posición y para ello tiene entonces que utilizar ambos brazos. Los brazos los coloca hacia atrás apoyados sobre la superficie de la camilla, haciendo o asemejándose a un trípode. ¿Ok? Y luego tenemos la rigidez de los músculos de la cara. El paciente puede desarrollar risa sardónica o trismus. Esto que estamos observando acá vendrían siendo las características clínicas o las características paraclínicas del líquido cefalorraquídeo. Todo paciente con síndrome meningio se le tiene que hacer un estudio que nosotros denominamos como punción lumbar. Ese líquido que se obtiene, el líquido cefalorraquídeo, se manda a distintos laboratorios para un análisis bacteriológico y un análisis citoquímico. Cuando ya tenemos los resultados de todo eso, nosotros nos ubicamos en esta tabla para poder saber cuándo es de etiología bacteriana, cuándo es de etiología viral, cuándo tiene otra connotación o cuándo es por otro agente etiológico. ¿Ok? En líneas generales, fíjense qué parámetros nosotros normalmente buscamos. Por ejemplo, en el caso de las meningitis bacterianas, se hace el análisis bacteriológico y se hacen cultivos. Con esos cultivos logramos determinar la presencia de un patógeno, ¿okay? De un microorganismo patógeno, una bacteria. ¿Okay? Ahora, el análisis citoquímico, ¿qué nos arroja? Nos arroja una reducción en la concentración de glucosa, menor de 40, porque las bacterias consumen glucosa en abundancia, y un aumento en la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, fíjense que lo normal es que la glucosa en el líquido cefalorraquídeo se encuentra entre 50 y 75 miligramos por decilitro, mientras que las proteínas deberían encontrarse en 15 con 40, pero en las meningitis bacterianas tenemos menos de 40 miligramos por decilitro y más de 100 miligramos por decilitro de proteínas. ¿Ok? Entonces, estos son signos de una infección bacteriana, una meningitis bacteriana. Se aísla un patógeno, la glucosa está por debajo de 40, las proteínas por encima de 100, y cuando estudiamos las células, los elementos formes, nos encontramos que el paciente va a tener más del 80% de polimorfos nucleares presentes en el líquido cefalorraquídeo y una concentración de leucocitos en líquido cefalorraquídeo de 100 a 5000, cuando lo normal debería ser de 0 a 5. ¿Ok? Y predominantemente linfocitos. Y lo mismo, y cosas distintas van a encontrar en los diferentes ítems en función al agente etiológico desencadenante de la patología en este paciente. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado.